Buenos días, muy buenos días. Jueves 14 de septiembre. Seguimos acercándonos a esta segunda mitad, Melissa Uribe. Así es, mañana ya 15, cerraremos la semana y cerraremos la primera quincena de este mes de septiembre. Mientras tanto, nos queda hoy una jornada que promete ser intensa en términos informativos, políticos, económicos y sociales. Hoy, a las 10 de la mañana, vence el plazo, el ultimátum que dio el presidente Luis Abinader el pasado lunes para que se detenga la construcción de un canal sobre el río Masacre. En ese momento lo anunciaba el presidente, primero lo hizo el Consejo Nacional de Seguridad en voz del vocero de la presidencia, luego en la tarde, en la semanal, lo ratificaba el primer mandatario, que si esa construcción no se detenía, pues entonces hoy jueves se iba a hacer un cierre definitivo de todas las fronteras aéreas, marítimas y terrestres entre República Dominicana y Haití. No obstante, es posible que la sangre no llegue al río, porque tanto ayer como hoy se ha reportado un acercamiento importante que desde aquí, desde 1+1, hay que saludar entre autoridades dominicanas y haitianas. Claro está, a uno le queda la suspicacia, porque quien ha estado sesionando es la Mesa Hídrica Binacional, pero un elemento que es una submesa, por decirlo, de la Comisión Bilateral. Sí, y además que Stalin Montero, desde un principio, uno de los problemas que se ha identificado en este conflicto es que la contraparte no es el Estado ni el gobierno haitiano, sino que es sectores privados, aunque hay personas con poder político participando de la iniciativa de la construcción de este canal. Uno siempre ha tenido temor, y de hecho ayer que tuvimos aquí en 1+1, al representante de Naciones Unidas, el coordinador residente del sistema, Mauricio, él hablaba del diálogo. Él decía, no, lo importante es que haya una mesa de diálogo, que las autoridades aboquen a diálogo. Yo por dentro de mí, pero ese es el problema, que no tenemos interlocutores, no digamos ni siquiera legales o legítimos, porque hay que recordar, o sea, en Haití... Con capacidad probada no. Exactamente, o sea, ni siquiera desde el punto de vista legal o legítimo, sino desde el punto de vista de la capacidad de que lo que se decida, en este caso, en esa mesa hídrica binacional que va a continuar sesionando hoy, efectivamente, un gobierno que tenga la capacidad de garantizar eso, a menos que no nos hayan contado todo el cuento, como se dice popularmente, y que efectivamente haya algunos vínculos del gobierno con esa construcción, que creo que es un elemento interesante. ¿Qué me llama la atención a mí? Bueno, durante el día de ayer vi que básicamente la narrativa giraba en dos direcciones, y creo que las autoridades dominicanas tienen que considerarlo. Por un lado, hay quienes se están llamando a respaldar de manera masiva el posicionamiento o lo que deciden el día de hoy el presidente Luis Abinader. Han llamado literalmente a cerrar filas con el presidente, a que el país se pueda mantener unidos, porque dicen que del otro lado, del lado haitiano, pues hay mucha unidad. Pero también cobra más fuerza una posición que no es la más popular en este conflicto, porque en este conflicto lo más popular es abrir el pechito y decir, vamos arriba. Pero hay quienes han comenzado ya a llamar a la mesura, diciendo que no se puede sobreactuar, que no se puede sobredimensionar esto, que no se puede exagerar, y que hay que valorar un elemento que tú y yo hemos estado señalando de manera reiterativa aquí en 1+1, que es el tema económico. Busquen una información que está hoy en la prensa que habla de cómo los productores de huevo están perdiendo muchísimo dinero, están perdiendo mercancía. Ustedes saben que el huevo es perecedero y que justamente Haití le compra... El principal mercado. Claro, ya lo saben, entre 10 y 15% de la producción de huevo aquí termina siendo exportada hacia Haití. Entonces ya sectores como este comienzan a cuantificar las pérdidas que medidas como esta han estado representándole. Yo creo que aquí, y lo hemos venido diciendo, lo reitero, porque en eso creo, hay que apelar a la mesura, no caer en las provocaciones que en un contexto político electoral, porque eso es otra cosa, el tema de no politizar es vital. Veía ayer que la Cámara de Diputados emitía una resolución de respaldo, más recientemente también el PLD dio una rueda de prensa donde respaldó las medidas, aunque hizo algunas observaciones, y ayer también el expresidente Leonel Fernández se pronunciaba sobre este tema, pero a mí me inquieta mucho ese contexto político electoral, porque ese es un tema que da votos. Este es un tema que da votos, y aquí
no de manera oficial, pero aquí se está en campaña hace tiempo, y me gustaría que esas pasiones no vayan a nublar y que pueda haber una diferencia entre el gobierno, que es la representación del Estado, y que se tomen las decisiones pensando en el bienestar general de todos y todas de ese Estado, y el candidato y el equipo que quiere reelegirse legítimamente en su puesto. Las relaciones internacionales en República Dominicana de este gobierno no han sido necesariamente su mejor carta de presentación, a pesar de que el canciller Roberto Álvarez ha hecho un ejercicio, hasta si se quieren, algunos temas bastante prudentes. Con el tema haitiano, como siempre, mucho y un alto nivel de conflictividad. Sin embargo, creo que no podemos dejar de destacar que una cosa es lo que ocurre en el plano político, electoral, partidario al interno de la República Dominicana, y otra cosa es la política internacional, de relaciones internacionales. E indiscutiblemente el caso de Haití es una de alta prioridad para el Estado Dominicano, sobre todo por el tema geográfico, por el tema histórico, no solamente en términos de compartir la isla, sino también por el tema político de lo que se ha generado y lo que se suscita con frecuencia. Aquí yo creo que además del llamado a esa reiteración de la importancia del diálogo diplomático, de que la diplomacia sea la vía para perimir y para cerrar con este conflicto, tiene que seguir acaparando voces que se unen en esa dirección. Las hordas, y aquí me atrevo a decir que me llama mucho la atención, porque todos van cerrando filas, pero si te das cuenta, tanto la posición de la Fuerza del Pueblo como la posición del Partido de la Liberación Dominicana, dos de los principales partidos de República Dominicana, si bien es cierto, cierran filas alrededor de la posición del presidente Abinader y del oficialismo, hacen críticas y llamando a subirle un poco más el tono, o sea, incluso critican de que, bueno, de que la medida hasta cierto punto no se tomó de manera adecuada, sino que se hizo tarde, que fue tangencial. Yo creo que eso no suma al debate en este contexto. Yo creo que hay que buscar las cosas de fondo, de cómo puedan. Si bien es cierto, el Estado haitiano sigue teniendo grandes niveles de debilidad para poder hacer un ejercicio probado de poder ejecutar políticas desde las estructuras débiles que tiene en este momento, yo creo que hay que aspirar a que ese sea el mecanismo de fortalecimiento. Y yo no me quedo solamente con la información, porque hay que decirlo, muchas veces el acceso a información que nosotros tenemos de Haití y la que tiene Haití de nosotros es muy parcial. Sí, es decir, de ambas partes. De ambas partes. De lado y lado, porque se habla mucho y bueno, y yo soy una de los que lo señalo de manera reiterada de ese sentimiento anti-haitiano que hay en algunos sectores, que no es en el pueblo dominicano de manera mayoritaria. Todo lo contrario, la gente claro. convive en los barrios, Váyase en la a los barrios, en los frontera batallas, hay también. una convivencia pacífica y de colaboración, pero entre ambos pueblos. Pero hay sectores aquí que son sectores políticos que han elegido el tema dominico-haitiano para hacer campaña con muy malos resultados, porque cuando se ha medido electoralmente son sectores que no logran una representación en base a ese discurso, que es un discurso de odio, además. Pero Stalin Montero, amables televidentes, del otro lado pasa igual. También, o sea, ahí anda un Club Joseph, que su discurso de campaña, porque él quiere ser presidente, es estar pregonando un sentimiento antidominicano. Entonces, de parte y parte, en ambos lados, hay sectores que estamos comprometidos a mantener la mesura. Porque olvídense, miren, no se lleven de que lo que más le conviene a República Dominicana es un conflicto con Haití. Todo lo contrario. Nosotros ameritamos que haya paz, que haya estabilidad. Primero, desde el punto de vista humano, porque lo decía ayer y lo reitero hoy, hay que pensar lo que implica que hoy miles de personas que dependen de los alimentos dominicanos en Haití no tengan esos alimentos. Pero luego también desde el punto de vista comercial, señores, el aparato productivo de República Dominicana, o sea, eso nosotros no lo podemos perder, porque a 2 o 3 gente se les suba la sangre caliente a la cabeza. Entonces no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Sí. La fragmentación del pensamiento, como se habla mucho en la academia, de cómo ver solo una parte. Claro. Yo le decía, bueno, si se quiere, una economía dominicana que vemos con niveles de inflación que hemos tenido que maniobrar en términos económicos para poder sobrellevarlo, acabado de salir de la crisis de la pandemia, con el encuentro posterior de la crisis de Rusia-Ucrania, entrar en un conflicto que permita que uno de los principales socios comerciales del país deje de ser un mercado donde hagamos exportación, evidentemente que es un flaco servicio el que le hacemos a la estabilidad económica del país. Pero amén de ello, y con eso sí quiero quizás cerrar mi parte en este aspecto, es también llamar la atención de cómo eso que vemos parcialmente
no termina siendo necesariamente el sentir de la inmensa generalidad. Tú mencionaste un actor clave muy importante, interesante a mi juicio, que es Claude Joseph, pasado primer ministro. Sin embargo, precisamente, conversaba con algunos colegas corresponsales internacionales que con frecuencia acuden a Haití como fuente de información y me decían que es más lo que Claude Joseph logra en la diáspora haitiana y lo que logra hacer con sus discursos para el sentir dominicano que lo que logra en el pueblo haitiano, de la gente que está ahí. Claro. Es decir, su nivel de influencia no es tal. Los haitianos no están en él. No están en eso. No, pero por Dios. No están en eso. Sí. Así que indiscutiblemente que el llamado sigue siendo a que el diálogo sea la vía, Claro. a que las relaciones diplomáticas sean una herramienta puesta al servicio de la resolución de este conflicto y ojalá que al final de cuentas, ahí lo veíamos también de manera interesante y nos lo recordaba Mauricio Ramírez, coordinador residente ayer, el proceso vinculado a la información, datos con calidad que ayuden también a esta mesa a poder hacer aportes argumentativos para solucionar el conflicto. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, hablando de datos, ayer hubo datos. Datos y datos. Sí, la Contraloría General de la República antes de ayer había convocado una rueda de prensa bajo la promesa de informar de nuevas auditorías. Ustedes saben que hace unos meses hubo mucho revuelo porque por primera vez, o sea, eso no tenía precedente, la Contraloría publicó auditorías, que está facultada por ley hacerlo, pero que nunca se había hecho. Y sobre todo el tema de publicarlas era la gran novedad. Bueno, pues aunque en esa rueda de prensa no se le dieron a los periodistas que fueron las auditorías, sí luego en horas de la tarde comenzaron a soltar prendas y hay una serie de entidades que están siendo señaladas de manera oficial por este órgano por incumplir desde normas de compras, por ejemplo, hacer compras no presupuestadas. Stalin Montero, tener nóminas que no se han reportado debidamente, montos, hay mucho descuadre, o sea, hay montos que no cuadran de acuerdo al reporte, de acuerdo al presupuesto, y donaciones que nunca tampoco figuraron en los órganos de control. Yo me estoy refiriendo, para que ustedes tengan la idea, de instituciones como el INAVIE, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil, la Superintendencia de Electricidad, CONANI, también está el SEA, el mismo Ministerio de Administración Pública, Desarrollo Fronterizo, entre otras entidades. De manera general, estas son las irregularidades que se plantean. Por ejemplo, en el caso del MAP, dicen que hay fallas en las nóminas, vehículos, oigan esto, vehículos sin regular, falta de ejecución presupuestaria. En el caso, por ejemplo, de la Superintendencia de Electricidad, se detectaron 24 compras que se realizaron de manera irregular porque no están contempladas en su plan anual de compras y contrataciones, y así sucesivamente. No sé qué valoración tengas del tema, Stalin. En mi caso, yo creo que es importante seguir valorando este esfuerzo de transparencia que se hace. O sea, no es normal que una gestión se audite a sí misma y que lo publique. Y lo hicieron hace unos meses, pero yo era de la que dudaba que en un contexto electoral, porque esto es carne de cañón para la oposición. Sí, mira, es un tema muy delicado. Yo tomé dos de las que tuve acceso en el día de ayer, y veía que muchos de los elementos señalados se constituyen en faltas, o sea, son irregularidades y se constituyen en faltas graves, pero tienen que ver más con un tema de procedimiento. Sí, son de temas administrativos. Es decir, que no son necesariamente ilícitos penales, no conllevan a ilícitos penales. Aquí yo creo que hay dos elementos, y ojalá el gobierno en sentido general, pero sobre todo este ejercicio que se está haciendo, que evidentemente señalamos y saludamos, se haga también con la capacidad de informar de manera adecuada. Porque cuando tú sacas informaciones en bloque, la inmensa mayoría de la gente no tiene, lamentablemente, quizás el tiempo o la disposición de acceder a profundidad y se queda con los titulares, con los grandes titulares. Aquí yo creo que eso es un ejercicio de ciudadanía responsable. Ojalá muchas de las organizaciones de sociedad civil que dan seguimiento a este proceso puedan generar argumentación y profundizar, incluso solicitar información adicionales sobre estas particularidades, sobre todo para garantizar el derecho a la información que tiene la gente. Y lo segundo, con este particular, es que creo que indiscutiblemente hay un elemento que hace que el país gane con este ejercicio. Yo creo que esto, que como ha señalado Millicent y como en varias ocasiones ya hemos dicho,
es un elemento novedoso de esta administración. Ojalá se haga cultura, ojalá este sea una práctica cotidiana que permita que no tengamos que esperar que una Cámara de Cuentas genere una auditoría, que haya que tener un proceso de la ciudadanía en las calles exigiendo estos elementos. Yo creo que ese es un elemento que hay que destacar de este proceso y con eso me quedo. Yo agregaría otro elemento más, Sally Montero, a esta petición que tú haces, y es el hecho de ver consecuencias. Tú decías, bueno, estos son sobre todo ilícitos en materia administrativa, no constituyen delitos penales. A mí me gustaría tener la certificación de entidades como Cámara de Cuentas, Ministerio Público, de que eso es así, de que efectivamente ahí no hay nada que implique una investigación de carácter penal. Y el otro elemento, las consecuencias. Las consecuencias, miren, ahí hay que decirlo, y es un dato para mí relevante, o sea, muchas de esas auditorías corresponden a gestiones que ya han pasado, inclusive del mismo gobierno. Por ejemplo, en el caso del INAVIE, esto que le comentaba, pasó en la gestión pasada, y de hecho, valga la redundancia, de hecho, el director de INAVIE en ese momento fue destituido. Pero, ¿qué ha pasado con ese caso, Stalin Montero? O sea, se destituyó, perfecto, hubo irregularidades, pero eso se ha quedado así. Entonces como yo pasó creo, con muchos de los otros removidos. Exactamente, yo creo que hay que tener consecuencias, porque si no, esa crítica que hace la oposición de que la persecución aquí de la corrupción es sesgada y de que solamente se le está poniendo atención a los casos que implican el color morado, entonces van a tener razón. Van a tener razón. Yo reconozco que efectivamente, o sea, aquí los órganos de control tienen muchas debilidades. El Ministerio Público, por ejemplo, tiene un montón de casos, mucho más grandes que esto, que están ahí. Y la famosa mora judicial. Claro, y esa vida, la insuficiencia de recursos, de fiscales que tiene ese Ministerio Público, pero yo creo que la ley debe ser igual para todos y que si hay consecuencias para una gestión, también debe haberlas para otro. Amén de que, reitero, uno saluda la actitud de apertura de esta gestión. Eso se ha hecho de manera directa por orden del presidente de la República. Ayer el Contralor General de la República lo apuntalaba. Es una decisión del presidente. Que hay mucha gente decía, pero ¿por qué el presidente está haciendo eso? Y con la oposición de mucha gente, con la oposición de mucha gente de su partido que no está de acuerdo con, y de su gobierno que no está de acuerdo con esa práctica. Pero yo creo que también es una forma del presidente controlar, del presidente cuidarse y del mismo controlar a muchos de sus colaboradores y colaboradoras. Bueno, otra de las informaciones que en el día de ayer trascendía, y esto generado sobre todo por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Milicen y amables televidentes, tiene que ver con un fideicomiso que acaba de firmar el Estado Dominicano a través del Ministerio de Economía con Banreservas, en este caso. Este busca sobre todo llevar y organizar procesos de desarrollo en materia de ordenamiento territorial, ese proceso que ha estado acompañando el MEPID para el ordenamiento territorial en este nuevo modelo generado por la ley, pues cuenta ahora con esta infraestructura. La información dada por el MEPID al final no trasciende en demasiados detalles. Yo creo que es un elemento a poner en cuenta. Todo lo que tiene que ver con el tema de los fideicomisos es un elemento con el que hay que tener bastante ojo, porque si bien es cierto, ya es un elemento de modelo que este gobierno y que el mismo Ministerio de Administración de Economía, Planificación y Desarrollo ha señalado y ha posicionado, no necesariamente, pues entonces en este caso tenemos la certeza de que sea un modelo que de hecho vaya a funcionar. Tiene, dicho sea de paso, la oposición de muchos sectores que ven con un espíritu privatizador muchas de estas acciones. Yo creo que hay que verlo en detalle y a profundidad. Sí, en este caso me parece saludable que sea precisamente con la fiduciaria Banreservas, que es una fiduciaria del Estado Dominicano, con la que se abra, pero también sabemos que eso abre una puerta que podría permitir que otros entes del empréstito privado pues también entren en esa conglomerado. Así es. Bueno, se acabó el tiempo para esta perspectiva, solamente compartir una buena noticia, y es que ayer hubo rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública y comenzó a registrarse una tendencia a la baja en los casos de dengue. Está experimentando una ligera baja. Eso es muy importante. No obstante, yo quiero insistir
en que aquí lo importante no es la respuesta clínica que se le pueda dar a la enfermedad. Yo he escuchado a mucha gente demandando a que si camas, que si hospitalizaciones. Lo ideal sería no tener que llegar ahí. Y ahí el eje de prevención, de comunicación, de información es básica. Ese es como ese dicho que dice, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Bueno, así mismo yo entiendo que el éxito de un sistema sanitario no se mide por la cantidad de hospitalizaciones, sino por la cantidad de casos que evita llegue a eso. Creo que aquí es importante reiterarlo porque fíjense como desde que Salud Pública aumentó el nivel de operativos, de fumigación, colocó una campaña al aire en los medios de comunicación, ya inmediatamente comenzamos a ver una baja. Amén de que hay otros elementos del clima que también inciden. Así es. Sí. Bueno, creo que será la perspectiva. Sí, antes de cerrar, yo tengo un saludo que mandar, sí, me refiero a Eddie Cruz, al señor Eddie Cruz y a su esposa, la doctora Emma Guzmán, quien es presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra. Dicen ellos, Sally Montero, que todas las mañanas se beben su café viendo 1 más 1. Así que muchísimas gracias por esa retroalimentación y por su sintonía. Un abrazo muy especial para el señor Eddie Cruz. Y en mi caso, señalar que en la noche de ayer estuve en la inauguración formal de Portal Digital TV, un medio de comunicación, un nuevo canal digital que emitirá para República Dominicana y también para la diáspora información oportuna. Hay un enfoque importante que es con el que me quedo, que nos han propuesto. Esto está liderado por Yulisa Hernández, pasada viceministra de Planificación, pero también una comunicadora social de mucho tiempo, que señala que finalmente materializa una parte de sus sueños y que tiene un enfoque, sobre todo, de poner a disposición este medio a las organizaciones de base social y comunitaria, que es un elemento que siempre sabemos que aporta, sobre todo, a que se comunique la información de lo que suele no llegarnos a través de otras vías. Para ella y para César Almonte, su compañero y compañero de proyecto, además de vida y de proyecto, todos nuestros buenos deseos para esta nueva iniciativa. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a tener una conversación interesante con 3 dirigentes del movimiento reconocido. A propósito, Stalin, de que próximamente se cumplen 10 años de aquella fatídica sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13. Vamos a ver cómo ha incidido, cómo ha cambiado esto la vida de estos jóvenes y de otras tantas personas en República Dominicana. Quédese con nosotros.